Vamos a pasar ahora a la ponencia de Mario Granda, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cuya ponencia se titula De las armas a las ideas, Manuel González Prada y la independencia del Perú. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias a todos los profesores que se encuentran aquí presentes como parte de estas mesas del Congreso Nacional de Historia. Antes de empezar mi conferencia voy a presentar algunas citas de Manuel González Prada, que son las que voy a utilizar en esta charla, y luego ya pasaremos a la misma disertación. Quiero también señalar que esta investigación es parte de los avances del grupo de investigación titulado Tradición, Pensamiento Crítico y Escritura de Manuel González Prada, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya también. Y quería comenzar con esta primera diapositiva porque de repente refleja claramente uno de los puntos que vamos a tratar en nuestra charla. Pertenece al libro Anarquía, que es uno de los últimos, es un libro recopilado por el hijo de González Prada, y en particular a un artículo que se titula Utilidad de los rebeldes. Dice: cuando la mayoría se entumece en la faena cotidiana, surgen hombres organizados para rebelarse contra las ideas aceptadas y promover tempestades, así en el mundo de la inteligencia como en el campo de los hechos. De ahí la agitación incesante, el movimiento que si hoy se puede retardar en un terreno, mañana se acelera en otros, sin dejar punto inmóvil en el dominio del pensamiento, abarcando todas las necesidades humanas, fecundizando la vida, revolucionando el orbe. La existencia de la humanidad no se reduce, pues, a girar irremediablemente sobre ella misma o agitarse sin esperanza ni objeto alrededor de un círculo fatal. Asciende por una escala misteriosa y cada día se acerca más a una cumbre de serenidad y luz. El propósito de presentar estas palabras de González Prada, que las escribe a comienzos del siglo XX en su etapa conocida como de pensamiento anarquista, es porque lo que vamos a presentar en esta charla es cómo es que si bien las referencias de González Prada a la independencia y al periodo de emancipación no fueron muchas, él con el tiempo empieza a hacer un paralelismo entre esa época de rebeldía que fue la independencia con la nueva época de rebeldía, o precisamente de rebeldía social, que será la del anarquismo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Bien, entonces, solo con esta cita vamos a dar inicio a la charla en concreto. El proceso de la independencia peruana no fue un tema al que Manuel González Prada le prestara especial atención, pues en general el escritor limeño no se detenía a analizar y comentar hechos históricos en particular. Si bien su nombre se encuentra estrechamente vinculado a momentos tan importantes en la historia peruana como la guerra con Chile, ya que fue él quien se encargó de procesar la vergüenza por la que pasó el país por la derrota y de exigir la necesidad de aprender una lección, como lo dice en el discurso en el Puriteama, no se encuentra interesado en reconstruir alguna etapa del pasado peruano, porque más le atraían las discusiones que tenían que ver con el presente y por tanto con el futuro. Incluso en el discurso dedicado a Grau no encontramos el prurito del historiador, sino más bien el interés por rescatar al personaje y su figura aleccionadora, perspectiva que proviene más de la tradición romántica que de la historiografía. Por lo demás, González Prada sabía muy bien en qué consistía el trabajo de quienes se encargaban de estudiar el pasado. Cita: la historia del Perú, dice, debe ser una obra de ciencia, no de erudición, de sabios, no de académicos o literatos.
Fin de cita. Que no pusiera atención a la historia no significaba que no reconociera su valor. De hecho, es de la historia de donde muchas veces toma los ejemplos o contraejemplos para los diferentes discursos, ensayos y panfletos que escribió a lo largo de su vida. No obstante, creemos que es necesario indagar sobre el sentido que el escritor otorgó al momento específico en que el Perú se libera del poder europeo, pues a lo largo de su vida, una de sus principales preocupaciones fue preguntarse en qué medida la sociedad peruana de su tiempo todavía mantenía el orden colonial, o si ya había logrado convertirse en un país con instituciones y valores democráticos. En este contexto, el proceso de independencia se convierte en un factor crucial, ya que supuestamente con él que el Perú debió haber terminado con el pasado y comenzado con la vida republicana. En realidad, González Prada mantenía la idea ya muy difundida entre la élite de su tiempo de que la independencia había provenido de fuera y por tanto no había sido el resultado de una búsqueda nacional genuina. Si los criollos y sus seguidores participaron en ella, se debió a intereses particulares, pero no una reflexión libertaria. Sin embargo, esto no significó que no le dedicara un lugar en su pensamiento, pues con todo, la independencia fue una revolución. Para el autor, la revolución tiene tanto una dimensión social como una dimensión científica. Por un lado, revela la necesidad de un cambio ante un orden dado. Por otro, significa un salto cualitativo en la civilización humana. Es así como el escritor hará referencia a la Revolución Francesa, a la cual dedica un ensayo en Páginas Libres, su primer libro, y como posteriormente entenderá la Revolución Anarquista. A toda esta perspectiva hay que añadir cierta estética sobre el hecho. Su profundo conocimiento de la poesía y con ello su confesada admiración por la Oda a la Victoria de Junín del escritor ecuatoriano José Joaquín de Olmedo revelan que en la mirada de González Prada había algo más que ideológico, ¿no? Las figuras de esta etapa histórica son para él algo que va más allá de la historia, ¿no? Y que se encuentran en el campo de la épica. De esta manera, es evidente que en términos comparativos, la independencia se encontraba en un lugar mucho más significativo que los acontecimientos de la guerra con Chile, el segundo hecho más importante de la historia republicana hasta ese momento. Por supuesto, no solo por el resultado entre uno y otro, sino por el trasfondo que movió a cada uno de ellos. Aunque con sus deficiencias, la independencia logró cambiar un régimen político y permitió marcar un punto de partida en la historia moderna peruana. La guerra con Chile, en cambio, empeoró los defectos y males de los gobernantes y reveló las profundas divisiones que aquejaban al país. Esto se puede notar en el contraste que hace entre la guerra que hace González Prada entre la guerra contra España y la batalla del 2 de mayo. Momento en el que todavía podía encontrarse cierto rasgo de heroicidad. Voy a citar parte del discurso en el Teatro Olimpo de Páginas Libres. Dice: exceptuando la independencia y el 2 de mayo, en el Perú no se vertió una sola gota de sangre por una idea, ni se hizo revolución alguna por un principio. Las causas fueron partidos, los partidos luchas subterráneas de ambiciones personales. Fin de cita. No obstante, también es cierto que González Prada no podía quedarse satisfecho con la derrota sufrida y buscaría una forma de resarcirse de ello. En primera instancia, es cierto, el escritor alentó la venganza, tal como lo manifiesta en sus primeros ensayos. Más adelante, sin embargo, él mismo descubrirá que si bien ya no era posible descargar las energías contra el antiguo enemigo, ni tampoco rebelarse ante un poder extranjero, como ocurrió en el pasado, sí sería posible realizar una revolución de las ideas. Lo señala en uno de sus textos sobre el anarquismo. Dice: hay dos revoluciones, una en el terreno de las ideas, otra en el campo de los hechos. Ninguna prima sobre la otra, que la palabra suele llegar donde no alcanza el rifle, y un libro consigue arrasar fortalezas no derrumbadas por el cañón.
Tan revolucionarios resultan, pues, Voltaire, Diderot y Rousseau, como Mirabeau, Danton y Robespierre. Lutero no cede a Garibaldi, Comte a Bolívar, ni Darwin a Cromwell. Fin de cita. Prestemos atención a esta mención a Bolívar, ¿no?, que está en esta cita que acabo de realizar. Continúo. Como se puede observar, González Prada no solo concibe la posibilidad de cambio a través de los hechos concretos, sino también a través de las ideas. La revolución de la sociedad humana, por tanto, no se resume en determinados acontecimientos, sino también en procesos invisibles, pertenecientes más a la conciencia y a la reflexión. De ello se puede concluir que la independencia del Perú no solo se remitió a un conjunto de circunstancias y personajes, sino también a un conjunto de ideas. Detrás de las guerras hubo un pensamiento que llevó a sus actores a rebelarse contra el opresor. Y aquí podemos recordar la cita con la que comenzamos, en la que esta sensibilidad del rebelde existe o existió tanto en la época de la independencia como en esta época de comienzo del siglo XX, en el que González Prada se convierte, pues, en el principal difusor de las ideas anarquistas. Continúo. Sin embargo, lo más interesante de la reflexión de González Prada se encuentra en el hecho de reconocer que esta revolución, y en sentido amplio la independencia del Perú, todavía se encuentra en marcha, y esta revolución estará liderada por los intelectuales. En el ya citado discurso en el Teatro Olimpo, en el que el escritor expone el proyecto literario e ideológico de su generación, leemos que el que debe guiar los destinos del país es quien se haya liberado de los yugos del conservadurismo y la veneración a todo lo europeo. A lo largo de su argumentación podemos observar que la persona que debe llevar este cambio todavía debe pasar por un largo periodo de aprendizaje y experiencias. Cito: aquí nadie tiene que arrogarse el título de maestro, dice González Prada, porque todos somos discípulos o aficionados. Contamos con bonitas composiciones en verso, pero no podemos citar un gran poeta. Poseemos bonitos y hasta buenos artículos en prosa, pero carecemos de un gran prosador. ¿Dónde está la obra, en prosa o en verso, que se imponga por cualidades superiores? Cítese la novela, el drama, el poema. Nacidos ayer a la vida independiente, nuestras producciones intelectuales se parecen a la grama salobre de las playas recién abandonadas por el mar. Fin de cita. González Prada señala que todavía está pendiente la llegada de quien pueda realizar un cambio en la sociedad peruana, pero por otro lado no deja de tener esperanzas en ello. El nuevo héroe no es un guerrero, sino un intelectual. Como señala en su libro Prosa Menuda, cito: Sucres y Bolívares de otro género nos traerán una segunda emancipación, la de las conciencias. Fin de cita. Por otro lado, las últimas palabras del texto antes citado remarcan el hecho de que el nacimiento del país como república recién se ha producido. Estamos hablando de finales del siglo XIX y para González Prada la república recién ha nacido. Y aunque no lo diga expresamente, con estas palabras también da a entender que no hay que perder el ideal. No es casual que González Prada se refiere continuamente a Simón Bolívar, como puede verse en esta última cita y en otra anterior. Para él, el venezolano fue siempre mucho más importante que San Martín, pues representaba los verdaderos ideales republicanos, mientras que el argentino fue el que transó con la élite limeña y negoció con sus intereses. Además, el Libertador fue para él el símbolo de la América continental ante el gigante norteamericano. Más allá de los referentes y las reflexiones concretas de González Prada sobre la independencia y el valor que le dio en sus textos, y ya como síntesis, creemos que también es importante resaltar la estrecha relación que se encuentra entre los tópicos de la revolución independentista y los de la revolución anarquista que ya hemos mencionado. El interés del escritor por difundir el anarquismo en el Perú hizo que escribiera muchos artículos en torno a los motivos de la revolución social del Estado, en torno a los motivos de la revolución social anarquista, y son frecuentes sus llamados a la insubordinación, a la rebeldía y la protesta en contra del Estado, el dogma y el capital.
Por supuesto que el contexto es significativamente diferente, pero en ambos escenarios hay elementos contextuales muy similares. Como en tiempos de la Revolución, de la Independencia, el escritor y sus seguidores tuvieron que sortear los peligros de la represión, en este caso, la represión del gobierno, y al mismo tiempo se sentían profundamente convencidos de sus ideales. Por otro lado, también hay que destacar el carácter continental que adquirió el anarquismo a comienzos del siglo XX. Si se leen los textos que escribió en el semanario Los Parias, que él mismo financiaba, está muy presente esa noción latinoamericanista del movimiento, pues se encuentra muy bien informado sobre lo que ocurría en ese momento con el anarquismo en países como Argentina y México. Una comparación que bien se puede hacer con lo que ocurría en la independencia, una época donde también surgió el sentimiento americanista. Para finalizar, para González Prada, la independencia no fue un acontecimiento que debía guardarse en el pasado, sino más bien un proceso que todavía no había concluido. La guerra con Chile, el hecho que marcó su generación, fue una demostración de que todavía la República todavía no se había consolidado en el país ni en la región. En este contexto, sin embargo, el nuevo contexto, el papel de los intelectuales es continuar con la tarea iniciada por los héroes de antaño, apostar por la libertad y luchar por el bien común. Me parece interesante cómo es que en esta mesa hemos podido trazar un camino del pensamiento peruano, ¿no? Desde el liberalismo de Rodríguez de Mendoza, pasando por González Prada, finalmente con Valdelomar y Mariátegui, ¿no? González Prada pues, comenzó como liberal, luego se convirtió en un radical y después en un anarquista. Entonces estamos ahí en esa raíz. En cuanto a la pregunta de Patricia, voy a copiar la cita la que hizo referencia para para que todos tengamos la misma referencia. Él dice, la historia del Perú debe ser una obra de ciencia, no de erudición, de sabios, no de académicos o literatos, ¿no? Y esto aparece en un pequeño texto que se llama Un historiador, en el libro El tonel de Diógenes. Y esta es una reseña que hace González Prada a la historia escrita por el padre Capa, un padre jesuita de la época, que escribió español, que escribió una historia del Perú contra la que González Prada pues, se encontraba completamente en desacuerdo, ¿no? Respecto a una visión dogmática, ¿no? Eurocentrista. Entonces, esta frase lo que busca es reivindicar la postura que siempre defendió González Prada, que es esta que proviene del positivismo, de la ciencia, ¿no? La de acercarse a la realidad ¿no? mediante la investigación, mediante digamos, la observación. Y este es uno de los caracteres pues, modernizantes de la postura de González Prada, cuando él dice que la historia debe ser una obra de ciencia, no de erudición, ¿no? Cuando quiere decir que, digamos, no quiere esa historia hecha no solo de detalles y de pequeños elementos, sino más bien una historia que provenga de la información, de sabios, no de académicos o literatos, ¿no? Bueno, ahí los literatos reciben una crítica. Y claro, más allá de la referencia literal, lo que estás diciendo es que en el siglo XIX y específicamente en el Perú, pues todo lo que tenía que ver con el pasado, la historia, estaba muy influenciado por aspectos políticos o, digamos, o bajo una mirada parcializada. Y la última pregunta que
comentaste también, Patricia, me pareció muy interesante sobre cuál sería la actualidad de este sentimiento de rebeldía que estamos evocando en esta celebración del Bicentenario y también con la obra de González Prada. Pues yo creo que está pues muy vigente, en el sentido de que en su época, por ejemplo, González Prada hizo una importante crítica a la Iglesia, ¿no? Y cómo es que pues había un gran poder de esta institución en la sociedad peruana. Todavía, ¿no? Hay un elemento todavía en nuestros países americanos. Creo que todavía falta una crítica importante respecto a la postura no del cristianismo, pero sí del dogma. Y también podemos aplicar esto respecto a la parte política, ¿no? Evidentemente, y a lo que estamos viviendo ahora en la pandemia, ¿no? Una situación que nos hace pensar sobre cómo el recorrido que hemos realizado hasta ahora y cómo es que debemos crear una sociedad que sea más homogénea, ¿no? Entre los que hacemos esta sociedad. Muchas gracias, Mario, por tu participación.